Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Ni de aquí ni de allí, con Michelle Aguilar. Ni de aquí ni de allí es un podcast donde escucharás las voces de migrantes y las de hijas e hijos de migrantes latinoamericanos en Europa. Antes de empezar, quería agradecerte la recepción del episodio del lunes con el que celebrábamos 2 años de este podcast. La verdad es que, al ser tan largo, pensaba que sería más difícil de consumir. Sin embargo, en YouTube ya tiene más visualizaciones de lo acostumbrado para un episodio normal de Ni de aquí ni de allí. Así que muchas gracias. En este episodio vas a escuchar la segunda parte de mi conversación con Luis. En ella aparecen algunos temas tocados con Edu, Estefanía, Rafa y Michelle en el episodio de lunes, como por ejemplo la nacionalidad, los estereotipos, en este caso los atribuidos a las y los colombianos. Además, Luis nos habla del tema de su tesis y de su experiencia como doctorando en Tübingen. La pregunta es que es tanto hablar, se me olvida la pregunta. No, yo te iba a preguntar que qué piensas tú con eso de la identidad nacional, personal. Uh-huh. Porque antes... ¿Pero qué nacional? ¿Nacional español, nacional catalán, nacional colombiano? Eso es. Bueno, nacional colombiano yo creo que para empezar no lo soy. No sé también qué quiere decir nacional colombiano. Es que soy muy escéptico contra lo nacional. Soy muy escéptico y siempre que hay como un discurso nacional, seguramente hay un sentimiento, pero a veces esos sentimientos depende del momento y el lugar donde se pueden utilizar y como que lo que es un sentimiento que sí que tú puedes pensar que perteneces a un sitio, que estás en tu sitio, como que se puede haber detrás como otros intereses. O en Colombia, digamos que lo nacional, hubo un momento, por ejemplo, cuando estaba el presidente Uribe, en lo nacional se utilizó mucho como un discurso patriótico, ideológico. Y entonces siempre he sido un poco escéptico hacia lo nacional, en plan de el colombiano. Sí que hay ese humor y sí que puedo decir que colombiano y no sé qué y hacer bromas, pero siempre estoy muy alerta. En cuanto a lo español ya es mucho más complicado y soy un poco más crítico porque yo no estoy a favor de la independencia, por ejemplo, pero no estoy en contra del independentismo político catalán. Digamos que le veo cosas malas, por ejemplo. El discurso nacionalista catalán es inconscientemente racista, en el sentido de que ya no hablamos no de los españoles, sino que no se da cuenta de que Cataluña en el futuro va a estar muy mezclada con gente de otros países, colombianos, ecuatorianos, dominicanos, marroquíes. No he sido capaz de incluir en ese discurso aquellas otras, digamos, que identidades, lo que sea que entendamos tú y yo por identidades, pero para que nos guiemos. Y yo creo que también porque básicamente es un discurso de que tiene aspectos, o sea, gente que lo defiende, y eso lo veo muy bien, o sea, digamos que su propia cultura. Pero es un discurso también donde se han mezclado muchas clases sociales y los que están en la cúspide, digamos, son aquella burguesía rancia, así como es aquella burguesía catalana que se implanta en el poder y que ha conseguido engañar a una gran parte de la población catalana. Porque luego hay otros también que tengo muchos amigos, muchas amistades que defienden su propia cultura catalana y eso lo veo muy bien. Y yo en parte también tengo un afecto muy grande, unos lazos afectivos muy grandes por aquella cultura catalana. Y en parte también lo entiendo porque, digamos, es el aspecto del discurso nacionalista catalán que defiendo, y en parte porque ese aprecio que tienen por su propia cultura catalana, digamos que es una manera de enfrentarse a otro nacionalismo que es mucho más peligroso, que es el español, ¿no? En Alemania, por ejemplo, me disgusta mucho que la gente critique el nacionalismo catalán, o como le llaman, el separatismo. O sea, ya la palabra separatista tiene una connotación de romper una unidad. Me cabrea mucho, la verdad, me disgusta mucho leer los diarios y cuando critican a
digamos que lo que ellos creen que es el discurso nacionalista catalán, porque no se dan cuenta de que en verdad es una forma, pues un discurso político para reivindicar y defender lo que ha estado el nacionalismo español, que es mucho más peligroso y es mucho más violento. Por otra parte, también, evidentemente, tengo amigos, tengo lazos también afectivos lo español, porque he estado en España, por eso también es otro problema que tenemos cuando nos criamos en Cataluña, de que vemos más bien a Francia o otros países cuando estamos en Cataluña que no a la propia España. Pero bueno, yo sí que me he movido, no por todas las partes de España, pero siempre he tenido una curiosidad por aprender de España. Y sí que, digamos que tengo lazos afectivos con la cultura, digamos que española. Pero bueno, para resumir, creo que el problema es mucho más grande más grande o más complicado que no solamente criticar al discurso nacionalista catalán o al discurso nacionalista español. Es algo muy complicado, no sé dónde va a llegar, tampoco puedo decir que estoy a favor de uno y del otro, solamente puedo dar matices. Vale, gracias. En los grupos, cuando conocías a los españoles, pues no entendían el híbrido que eras tú. Uh-huh. Y luego cuando estabas con los colombianos, pues te aceptaban más, ¿no? Sí. ¿Cómo te proyectas con los diferentes grupos de hispanohablantes? ¿En qué sentido? ¿Cómo me proyecto? Como en el sentido de cuando tú entras en contacto con colombianos. Uh-huh. Entonces, ¿tú te presentas como colombiano o como español? A ver, si voy a un colombiano y le digo que soy colombiano, me va a decir, me estás tomando del pelo. Y cuando les digo dónde nací, pues me van a decir, no, es un falso, ¿no? Porque claro, mayoritariamente en la ciudad donde nací todos son de piel oscura. Sí, son morenos. Ya. Se llaman morenos, o sea, y yo, pues aquí de broma, yo me acuerdo cuando en el colegio se burlaban de mí porque yo era muy blanco. Decían cachaco es en la costa, es la palabra que se utiliza para definir a la gente que viene de Bogotá, que son todos blancos así. Entonces me dicen cachaco y me cabreaba mucho y sí, no, pero... Entonces, cuando voy a donde los colombianos les digo que soy de Barranquilla, no se lo creen. Entonces, siempre les tengo que explicar que no, pero ya lo digo hasta como si fuera un guión, ya, como algo ya ni siquiera pienso. Sí, bueno, soy colombiano, pero cuando tenía 12 años, 11, me fui a vivir a Barcelona con mi familia. Y en caso español, pues tampoco... Ya ahora he perdido mucho el acento español, entonces también lo explico. No, soy de Barcelona, pero nací en Colombia y mi familia es colombiana. Pero entonces, no sé si te referías a por qué creo que los colombianos me sentía más aceptado. Sí, también. Yo creo que también es... Bueno, más un español se llevará las manos a la cabeza, pero yo creo que los jóvenes latinoamericanos, no todos, digamos que son como que más abiertos a las circunstancias de crisis o a lo que no está como muy claro. Son más abiertos a la sorpresa, son más abiertos, digamos, a improvisar en momentos de crisis y eso. Y yo, digamos que soy así, creo que soy así por las circunstancias familiares que siempre he tenido. Entonces, en cambio, en España, en aquel entonces, sobre todo, venían muchos jóvenes de España, porque fueron los años, digamos que los 6 primeros años después de la crisis. O sea, la crisis empieza en el 2007, digamos que los 2013 vienen muchos españoles a Alemania, y entonces digamos que sus circunstancias familiares no hay esa manera de reaccionar a los momentos de crisis. No sé si eso tiene algo que ver. Cuando tú dices que eres colombiano, ¿qué es lo primero que te dicen? Entonces la pregunta que yo te voy a hacer es, ¿qué significa ser colombiano en la era de Narcos, de Netflix? Bueno, siempre está la broma. Antes era, Pablo Escobar, pero ahora es, Narcos. Como, sácame el cliché de... El Narcos ha sustituido el cliché de Pablo Escobar. ¿Qué quiere decir o sea, tu pregunta es, ¿qué quiere decir colombiano en la era de Narcos? Bueno, Narcos es un invento bastante bien hecho, lo tengo que aceptar, porque me la he visto toda la serie y las primeras 2 temporadas están muy bien hechas, la primera sobre todo, pero que es un cuento norteamericano. Es como ¿qué quiere decir ser colombiano?
yo en ese sentido soy como muy patriótico. Okay. Porque creo que quiere decir que la mayoría de gente que he conocido es gente que sabe superar las circunstancias, gente muy psicológicamente muy fuerte. Lo digo por mi familia también, pero lo digo por mucha otra gente que he conocido. O sea, me impresiona mucho esa capacidad de sobrevivir. Y sí, no sé, esas cosas como de dichos populares, cultura popular del colombiano, es que son... Pero también tiene una parte a veces negativa, hay que verlo. O sea, eso es muy gracioso porque, claro, digamos que hay gente muy arriesgada en Colombia, pero por las circunstancias que las ha tenido, circunstancias económicas o lo que sea, pero eso también crea como mucha competencia negativa, en el sentido de que hay gente que puede decir que los colombianos, pues, digamos que a veces incluso son muy traicioneros por competencia, digamos, por competir. Pero bueno, esos son algunos casos, la mayoría de casos siempre suele ser así como muy... Yo no sabía que habían también muchos colombianos en Ecuador y que había una especie de xenofobia hacia ellos, en contra de ellos. Claro, porque yo he crecido aquí. Y, bueno, aquí, en España, ¿no? Y mis padres no me transmitieron los estereotipos ni de los ecuatorianos, ni de ninguna otra nacionalidad, etnia, como quieras llamarlo. Sí. Entonces, cuando yo vengo aquí a Alemania y conozco ecuatorianos de pedigrí, o sea, que conservan, o sea, que vienen directamente de Ecuador aquí a estudiar, lo que sea, ¿no? Y yo, pues eso, vengo híbrida y también, si los estereotipos se transmiten, y mis padres no me transmitieron estereotipos de ningún tipo. El único es de los colombianos, que son muy arriesgados, y porque mi madre, su mejor amiga es colombiana y... No, ¿sabes? Pero los hay de que roban, de que las mujeres, si te dieron una lista, yo no me da igual decir los que roban, que las mujeres podrían vender el culo. Es como, dice mi abuela, es como una mujer que puede vender su culo así tan fácilmente. Es como el hombre no le da miedo de cargarse al que sea. Son cosas así como muy de cultura popular también, pero que incluso los colombianos ya saben que lo que los tienen es como... No, pero es curioso, ¿no? Porque no te lo he dicho, pero la familia de mi padre es ecuatoriana. Ah, ¿sí? Es de Guayaquil. Yeah. Pero también tengo, digamos que, raíces. Yeah. ¡Qué guay! Es complicado porque ahí no acaba la historia. Es como... La familia de mi padre, en verdad, es de Ecuador. O sea, yo tengo familia en Rosero, Ecuador, en el norte de Ecuador, de Guayaquil. Por la parte de la familia de mi madre, mi abuela nació en Santander y su familia, digamos que es santandereña y venezolana. Y digamos, mi abuelo, el padre de mi madre, tenía raíces italianas. O sea, su familia era italiana, se llama Morinelli. Entonces es una familia también bastante grande en la costa colombiana, en la costa caribe colombiana. O sea, hay más... ¡Qué guay! Es complicado. Sí, lo único así, digamos, que colombiano que hay en mi familia es mi abuela. Porque ella nunca se ha ido a Venezuela, digamos que siempre ha estado ahí en Colombia. Y bueno, ya para acabar, ¿qué estás haciendo ahora? Pues ahora, a ver, para retomar la historia de Berlín. En Berlín, cuando me quedé devolviendo, porque básicamente al principio cuando fui a Berlín quería empezar un máster allí, quería entrar en la Freie Universität o en la Humboldt, que son las dos universidades más grandes de Berlín, pero como veía que había muchas distracciones en Berlín, hablando en plata, había muchas fiestas, mucha gente, conoce mucha gente, o sea, dije, aquí me voy a distraer mucho en esta ciudad. Que en verdad me devolví porque no me habían aceptado en un máster que quería hacer en Múnich y tampoco en Konstanz. ¿Y por qué estabas tirando? O sea, ¿qué ámbito? Pues no, en aquel entonces me empezó a gustar más los medios y el cine, y era lo que más me gustaba hacer, ver películas y ver cine y analizar películas, y entonces quería meterme más a medios de comunicación. Ya había cerrado digamos que en Barcelona había estudiado sobre todo filosofía y literatura. Digamos que mi curiosidad se dirigió a otro campo, y como no me aceptaron ni en Múnich ni en Konstanz, que era más de medios de comunicación, pues vine para aquí a hacer un máster también como de estudios transversales, que era teoría de la cultura y literatura
pero no hice nada de literatura, entonces me metí más en cuestiones de medios de comunicación. Y la verdad es que en mis estudios universitarios no me había centrado mucho en Latinoamérica, o sea, iba a decir background, pero era como mi fondo de, digamos que mi conocimiento era bastante europeizado totalmente. Sí, por entonces de repente pues me topé con los estudios latinoamericanos aquí, con la gente que hace estudios latinoamericanos, y como bueno, pues hablando y esto, pues fuimos compartiendo con conocimientos y cosas que tenemos en común, entonces me fui metiendo poco a poco a interesarme por el cine latinoamericano. Y entonces, antes de cerrar el máster, de concluirlo, el profesor Tis, que es el de aquí, el de Tübingen, pues me ofreció una convocatoria para el doctorado, y entonces escribí un proyecto, me lo aprobaron, bastante duro, la verdad, escribí el proyecto y todo, lo hice a tiempo y me dieron la beca para hacer mi doctorado, y ahora estoy escribiendo sobre cine latinoamericano contemporáneo. El cine que estoy haciendo es cine y ciudad, pero no algo ya más arquitectónico, o sea, el cine ciudad, no algo arquitectónico. El cine que es más corporal, en el sentido de que el cine que experimenta con cuestiones de cuerpo, de conocer el cuerpo y el paso del tiempo. Y es un cine más contemporáneo, más experimental. Y me interesa también mucho el cine, digamos que la mezcla de lo popular con lo de vanguardia. O sea, digamos que lo popular, cine de Hollywood, mainstream, digamos, mezclándolo con vanguardia. Entonces, escribo mi tesis sobre cine urbano, cine ciudad y digamos que el ritmo del tiempo en la ciudad. ¿Y por qué escogiste eso? Porque siempre me interesó el tema del tiempo. Vale. Entonces es una cosa muy abstracta. Digamos que nosotros en nuestra cultura de día a día, como miramos el tiempo pasado con retrospectiva o miramos hacia el futuro, los planes del futuro. Siempre me interesó el tiempo, pero por una parte me interesa o sea, digamos, lo artístico, pero yo no me centro en lo artístico, sino que me interesa también más bien lo cultural en todo lo general, ¿no? Lo cultural, en lo cotidiano, cómo la gente actúa con el tiempo. Y en muchas maneras, el tiempo es algo muy heterogéneo, muy diversificado, y que lo mejor de todo es que todo el mundo tiene algo que decir sobre el tiempo. O sea, digamos, no me interesan esas teorías así como muy abstractas, porque me gusta investigar lo que todo el mundo a su manera y a su alcance. Me gusta estudiar todo de lo que todos pueden hablar. Es decir, si traigo a mi abuelita aquí, a mi abuelita, y le pregunto sobre el tiempo, vamos a estar toda la noche hablando sobre el tiempo. Si traigo a mi hermana, también. O sea, el tiempo es algo que todos tenemos nuestro punto de vista y nuestro propio conocimiento. Y yo de alguna manera es que digamos que es el tema, no lo voy a decir, sería muy arrogante decir que es el tema que siempre me ha interesado, ¿no? Pero de alguna manera la cuestión que siempre por la que he tenido más curiosidad, ¿no? El tiempo histórico, cómo hemos llegado hasta aquí en nuestra historia, a dónde podemos llegar, cómo se construye el futuro. Y da la casualidad que como me interesaba el tiempo en ese sentido tan transversal, y como me gustaba el cine, y el cine pues es también una cuestión de tiempo, ¿no? De ir para atrás, para adelante, de ralentizar, pues digamos que en mi tesis, digamos que estoy combinando dos cuestiones que me gustan mucho. Y bueno, ¿por qué ciudad? Bueno, pues también porque digamos que me gusta caminar mucho por la ciudad, me gusta llegar a una ciudad y sí, conocer la ciudad a pie, o cómo se ve la ciudad, cómo en un territorio tan pequeño se crean tantas distancias y límites, diferenciaciones entre clases sociales, entre culturas. Eso me interesa también mucho. Me gusta eso que has dicho de que has cogido un tema que puedes hablar con muchas personas, como con tu Sí, abuelita. totalmente. Y yo creo que eso es muy importante, sobre todo en la academia, por no voy a decir abstraer tanto, sino digamos que en las ciencias sociales y en las humanidades siempre se tiene que ver de lo que es humano, o sea, de lo que es humano y social, de lo que es cotidiano, de hablar de eso, porque en eso es donde siempre hay cosas que descubrir. Y también porque me gusta mucho comunicarme, o sea, comunicarme con la gente y que me digan como ya te he dicho antes, desde su perspectiva, desde su, digamos, alcance o conocimiento, que me
conectar con lo que yo estoy haciendo con aquella persona y el tiempo. Es una pregunta que puede parecer abstracta, pero que todo el mundo de alguna manera la puede describir de alguna manera. Creo que eso es importante. ¿Y cómo está siendo tu experiencia dentro de la academia? La verdad es que suerte, porque el jefe, por mi tutor de tesis, es una persona bastante abierta, no de súper amistad, pero nos llevamos muy bien y hablamos muy claro, todo lo que tenemos bromeamos, o sea, es una relación bastante cálida. Y la verdad suerte, porque a mí no me gusta soy anti jerarquía académica. Y creo, o sea, la Pompeu Fabra, por ejemplo, tenía eso también, que era una universidad pequeña. Sí que había jerarquías, pero no había esa como división entre departamentos, no era algo tan militarizado. Es que hay universidades que es como militarizadas, y entonces los de sociología no se hablan con los humanidades, ni los de literatura se hablan con estos, entonces eso es horroroso. Y aparte de estas jerarquías, de tú que cuando te quieres comunicar con el profesor tienes que pasar por 3 ayudantes y pedir permiso, no sé qué, eso me parece horroroso. No voy a decir que aquí en Alemania, no sé, así que en Alemania es así, mucho peor que en España, pero tuve la suerte que en el seminario de estudios latinoamericanos hay un ambiente bastante cálido, y eso es lo que también te facilita de producir conocimiento, de investigar ese ambiente cálido. Si hubiese sido otro ambiente, yo creo que no lo hubiese podido hacer, porque no me gusta, porque no estoy cómodo en ambientes jerárquicos. ¿Y cuáles son tus planes para el futuro? Buena pregunta. Pues tengo una incertidumbre muy grande, la verdad, porque escribir una tesis también como lleva mucho tiempo y mucha energía psicológica, pues no me cansa, o sea, no puedo decir que me canse, porque la verdad soy muy afortunado de hacer algo que me gusta mucho, que es investigar, escribir, leer y escribir y conocer cada día cosas nuevas, pero para mí no es un trabajo, o sea, digamos que soy muy afortunado, es mi trabajo, porque digamos que me pagan y tengo que al final entregar algo, pero no me lo tomo como un trabajo, sino que me lo tomo como que estoy haciendo lo que más me gusta, una de las cosas que más me gusta hacer en la vida, entonces me considero muy privilegiado en ese sentido, pero a veces es muy, muy difícil, porque mientras estás escribiendo siempre caen esos momentos de duda existencial, en el sentido de qué sirve esto, o por qué hago esto. Parece todo muy abstracto, y también en el sentido de que, claro, una vez después de doctorarme, ¿dónde voy a parar? Es muy probable de que me toque irme de Alemania, y entonces tampoco me gustaría irme muy lejos de mi familia aquí en Europa. Tampoco me puedo ir muy lejos, porque tengo una vida en pareja con otra persona que también no se quiere ir muy lejos de por aquí, entonces todo es muy incierto, pero intento no pensar en eso, y siempre tengo como la extraña sensación de que soy un tipo con suerte. Siempre como que me salían bien las cosas, pero por suerte a veces, y espero que la suerte no me haya abandonado, y siempre acabo en un buen lugar, en un lugar que me gusta, casi siempre. Recuerda que puedes seguirnos en tu reproductor de podcast favorito, en YouTube, en Facebook y también en Instagram, en @nideaquí.nideallí. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos escuchamos pronto. Si te gusta este programa y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de iVoox, te pedimos que le des al botón me gusta que acompaña a este audio. Si lo haces desde otra plataforma y también quieres, puedes hacerlo buscándonos en iVoox.com.